antes de saber lo profundamente que podía correr la codicia de mi propia familia. Ya sabía que algunas heridas nunca sanan. Solo que no esperaba que mi propia madre convirtiera el último deseo de mi abuela moribunda en un juego de ajedrez financiero. Durante meses, mi madre había controlado toda la narrativa alrededor de los cuidados de hospice de mi abuela. Recortando gastos, cancelando citas y convenciendo al resto de la familia de que cualquier esfuerzo en una mujer moribunda era una completa pérdida de tiempo. Ella quería que todos miraran hacia otro lado, esperando lo inevitable para poder apoderarse en silencio de la propiedad familiar y una herencia de $400.000. Pero una semana antes del 93 cumpleaños de la abuela, ella hizo una petición final sencilla que rompió a la familia por completo. Cuando mi madre la rechazó fríamente diciendo que ni siquiera lo recordaría, toda la familia se alineó y canceló. Pensaban que estaban ahorrando unos dólares y evitando un viaje incómodo a la costa. Lo que no sabían era que llevarla allí sola desencadenaría una cadena de eventos que desmantelaría por completo sus vidas. Meses después, de pie en medio de un servicio funerario abarrotado mientras mi padre sollozaba sobre cuánto la extrañaba, un solo vídeo comenzó a reproducirse en las pantallas del proyector de la iglesia. Un mensaje desde más allá de la tumba que no solo expuso su crueldad, sino que llevó un juicio legal y financiero que los dejó completamente arruinados. Mi nombre es Elena Vargas y fui la única que vio a través de la crueldad calculada de mi propia sangre. Lucía era el nombre de mi abuela y era el último ancla de cordura en una familia impulsada por la ambición corporativa y la toxicidad del derecho. La abuela Lucía había estado luchando contra una insuficiencia respiratoria terminal en etapa 4. Y sus médicos de hospice nos habían informado en privado que le quedaban menos de 2 meses. Ella estaba en una modesta residencia asistida que pagaba con sus propios ahorros. Pero debido a que su función cognitiva ocasionalmente fallaba por los fuertes medicamentos para el dolor, mi madre había asegurado legalmente el poder notarial sobre sus decisiones de salud. Mi madre, Isabela, junto con mi padre y mi hermano menor, trataban a la abuela Lucía como un ítem inconveniente en un balance. Estaban constantemente calculando el valor de su histórica casa colonial y sus activos líquidos restantes, aterrorizados de que las facturas médicas comieran en su futura herencia. Una noche, mientras estaba sentada junto a la cama de la abuela Lucía sosteniendo su mano frágil y delgada como el papel, ella miró por la ventana hacia el horizonte distante y susurró un deseo final. «Solo quiero oler el aire salado una última vez», dijo, su voz quebrándose bajo la máscara de oxígeno. «Solo una tarde junto al mar antes de mi cumpleaños de 93 la próxima semana. Eso es todo lo que quiero». Inmediatamente abrí nuestro chat familiar y propuse un viaje de fin de semana. Ofrecí alquilar una van accesible, reservar una cabaña en la planta baja junto a la playa y manejar toda la logística yo misma para no cargar a nadie más. Pero menos de 10 minutos después, mi madre llamó a mi teléfono, su voz afilada y goteando con fría indiferencia corporativa. «Estás completamente fuera de tu mente, Elena», espetó Isabela. «La logística sola es una pesadilla. Ella está con oxígeno, apenas puede caminar, y francamente, ni siquiera lo recordará para cuando volvamos. Es un enorme desperdicio de energía y dinero». En menos de una hora, el resto de la familia se alineó. Mi padre escribió que estaba demasiado ocupado con las auditorías de su firma de contabilidad corporativa. Y mi hermano alegó que tenía un fin de semana de golf de networking que no podía saltarse. Uno por uno, todos cancelaron el viaje, usaron la frase de mi madre como escudo para justificar su propio egoísmo. Ella ni siquiera lo recordará. Realmente creían que porque la mente de una persona fallaba, su dignidad ya no importaba. Esa noche me senté en mi apartamento mirando los mensajes, sintiendo una ola ardiente de ira y disgusto. Sabía exactamente lo que mi madre estaba haciendo. No quería que la abuela Lucía saliera de la residencia porque estaba aterrorizada de que un viaje a la costa pudiera inspirarla a revisar sus registros financieros o cuestionar por qué Isabela había movido recientemente $50.000 de la cuenta principal del fideicomiso de Lucía para financiar el nuevo negocio de mi hermano. Isabela estaba usando la excusa de la memoria fallida de la abuela para aislarla completamente del mundo exterior, asegurando que ningún abogado o asesor financiero externo pudiera hablar con ella antes del final. Pero yo me negué a dejar que convirtieran sus últimos días en una sentencia de prisión. A la mañana siguiente, sin decir una sola palabra a mi madre ni responder sus mensajes, conduje hasta la residencia asistida. Firmé los formularios de liberación médica temporal voluntaria, pagando yo misma la tarifa de exención de seguro. Cargué cuidadosamente el concentrador de oxígeno portátil de la abuela Lucía en la parte trasera de mi auto. Empaqué su manta de lana favorita y la llevé 90 millas hasta una playa tranquila y apartada.
en el momento en que las ruedas del auto tocaron la carretera costera. Algo milagroso sucedió. La mirada vidriosa y distante en los ojos de la abuela Lucía desapareció por completo cuando la llevé en silla de ruedas por la rampa de madera hacia la arena y la fresca brisa atlántica golpeó su rostro. Soltó un profundo y claro respiro que no había podido encontrar en meses. No parecía una mujer moribunda en ese momento. Parecía viva. Pasó horas mirando las olas, señalando las gaviotas y contándome vívidas historias de su infancia que nunca había escuchado antes. Su memoria no se había ido. Solo estaba asfixiada bajo las luces fluorescentes de esa residencia. Mientras estábamos sentadas allí, saqué mi cámara de alta definición. No grabé el vídeo para presumir o para iniciar una pelea familiar. Lo grabé porque quería preservar la pura alegría en su rostro. Pero cuando el sol de la tarde comenzó a ponerse sobre el océano, la abuela Lucía giró la cabeza hacia la lente. Miró directamente a la cámara. Sus ojos agudos, claros y completamente enfocados. Sonrió una sonrisa gentil y sabia. Descansó su mano sobre la mía y comenzó a hablar directamente a la grabación. Sabía exactamente lo que su hija Isabela había dicho sobre ella. Sabía exactamente por qué el resto de la familia había cancelado. Y lo que grabó en ese clip de 5 minutos fue una declaración detallada y legalmente vinculante que reescribiría completamente el destino de la herencia familiar. Cuando la traje de vuelta a la residencia esa noche, besó mi mejilla y susurró: «Gracias por recordarme, Elena». Esas fueron las últimas palabras coherentes que me habló. 3 días después cayó en un sueño profundo. Y 2 meses después, su respiración finalmente se detuvo. El funeral se celebró un martes gris en una prominente iglesia del distrito histórico. El santuario estaba lleno de colegas corporativos de mi padre, políticos locales y parientes lejanos. Mi madre, Isabela, estaba sentada en el primer banco luciendo un impecable vestido negro de diseñador a medida, secando sus ojos secos con un pañuelo de seda, interpretando el papel de la hija afligida y hermosa a la perfección. Mi padre estaba sentado a su lado, enterrando su rostro en las manos, sollozando dramáticamente, sacudiendo los hombros mientras lamentaba cuánto extrañaba a su madre y cuánto daría por un día más con ella. Yo estaba sentada 3 filas atrás, observando la exhibición teatral con una mirada fría e inquebrantable. La hipocresía en la habitación era tan espesa que se podía ahogar en ella. Mi hermano ya susurraba a un primo agente inmobiliario sobre el precio del listado de la casa de la abuela. Completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de golpearlos. El servicio avanzó sin problemas hasta el tributo memorial final. El pastor se levantó, aclaró su garganta y anunció que según las instrucciones explícitas dejadas en las actualizaciones legales de la difunta, se reproduciría un mensaje especial en vídeo de Lucía misma para la congregación. La cabeza de mi madre se levantó de golpe, sus ojos entrecerrados mientras las luces de la iglesia comenzaban a atenuarse. La enorme pantalla del proyector descendió del techo del altar y el brillante cielo azul llenó la habitación. Hubo un jadeo colectivo de la multitud mientras el rostro de la abuela Lucía aparecía en la pantalla. Sentada en su silla de ruedas justo al borde de la orilla, con el sonido de las olas del Atlántico retumbando a través del sistema de sonido de la iglesia. Mi padre dejó de sollozar instantáneamente, su boca abierta mientras miraba el rostro vibrante y sonriente de su madre. La abuela Lucía tomó un profundo respiro del aire marino. Miró directamente a la cámara y su voz resonó con una autoridad cristalina aterradora que hizo eco en las paredes de piedra del santuario. «Recuerdo», dijo la abuela Lucía en la pantalla, su voz firme y completamente libre de la confusión que mi madre había afirmado que sufría. «Recuerdo cada palabra. Estoy grabando este mensaje en la costa. Estoy aquí porque mi nieta Elena fue la única persona en mi familia que eligió recordar que todavía soy un ser humano. Hace una semana, cuando pedí este último viaje para ver el océano, mi propia hija Isabela le dijo a esta familia que era una pérdida de tiempo. Dijo que ni siquiera lo recordaría. Asumió que porque mi cuerpo falla, mi mente había desaparecido por completo. Pero mi mente está perfectamente clara y mi memoria es lo suficientemente aguda para recordar cada acto de traición que ha ocurrido en los últimos 12 meses. El rostro de mi madre cambió instantáneamente de una máscara de elegante duelo a uno de puro pánico. Se levantó a medias, agarrando su bolso de diseñador, mirando frenéticamente alrededor de la iglesia. Pero mi padre la agarró del brazo y la obligó a volver al banco. Los cientos de invitados en la congregación estaban completamente hechizados. Durante el último año, la voz de la abuela Lucía resonó fría e implacable. He visto a mi hija y a mi yerno tratar mi vida como un reloj que hace tic-tac, esperando a que expire para reclamar mi herencia. Recortaron gastos en mi tratamiento médico, cancelaron mis sesiones de terapia y me aislaron en esa residencia. Pero lo que no sabían es que mientras ellos revisaban los listados de propiedades,
Yo estaba realizando en silencio una auditoría forense de mis propios fondos de fideicomiso con la ayuda de un asesor financiero independiente. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia como una ola. Mi hermano enterró su rostro en las manos mientras el vídeo tomaba un giro aún más oscuro. Hace 2 meses, Isabela usó sus privilegios de poder notarial para transferir ilegalmente $50.000 de mi fondo principal de atención médica. La abuela Lucía reveló que había accedido a la cuenta desde la oficina corporativa y movido esos fondos a una corporación fantasma registrada bajo el nombre de mi nieto para financiar su fallido negocio de tecnología. Isabela pensó que yo era demasiado débil y demasiado confundida para notar el rastro digital. Estaba equivocada. Por esta traición, me reuní con mi abogado de sucesiones, el señor Harrison, inmediatamente después de regresar de la playa con Elena. Este vídeo sirve como la declaración pública oficial de mi enmienda final y legalmente vinculante a mi último testamento. La pantalla mostró una breve toma de un documento legal firmado y sellado. A mi hija Isabela, a mi yerno y a mi nieto. Les dejo exactamente 0, dijo, su voz bajando a un susurro escalofriantemente calmado. He revocado completamente el poder notarial de Isabela y he desheredado explícitamente a los 3 de la herencia familiar Castillo. Mi histórica casa colonial, mis portafolios de inversión y los $400.000 restantes de mis activos líquidos han sido colocados en un fideicomiso inquebrantable. Ese fideicomiso ahora está bajo la única propiedad y gestión de mi nieta Elena, quien fue la única que no vio mis últimos días como una carga financiera. Y para asegurar que se haga plena justicia, los registros de auditoría digital de la transferencia no autorizada de $50.000 junto con la declaración jurada firmada de mi equipo médico sobre negligencia hacia ancianos ya han sido enviados a la División de Crímenes Financieros de la Policía Estatal y a la Oficina del Fiscal de Distrito. Querías que olvidara, Isabela. Pero la ley se asegurará de que recuerdes este día por el resto de tu vida. La pantalla se volvió negra. Las luces de la iglesia volvieron lentamente, iluminando una habitación llena de shock absoluto. Antes de que incluso pudiera comenzar el himno final, las pesadas puertas de roble en la parte trasera del santuario se abrieron de golpe. 2 policías estatales uniformados entraron por el pasillo, acompañados por un investigador de la Unidad de Crímenes Económicos. Caminaron más allá de las filas de invitados susurrantes directamente hacia el primer banco donde mi madre se había derrumbado en lágrimas. Justo allí, frente a sus pares corporativos y toda la familia extendida, le pidieron que se levantara. Sus muñecas fueron esposadas con acero mientras era formalmente acusada de explotación financiera de ancianos y hurto mayor. La venganza fue absoluta. La firma de contabilidad corporativa de mi padre lo eliminó inmediatamente de la pista de socio senior debido al escándalo público y el negocio de mi hermano fue obligado a liquidarse inmediatamente para cubrir los honorarios legales de restitución. Habían intentado convertir los últimos días de mi abuela en un aislamiento silencioso y rentable. Pero al llevarla al mar sola, no solo le di un último hermoso recuerdo, le di el poder de desmantelar su imperio entero desde más allá de la tumba. Ahora estoy de pie en esa misma playa, la propiedad colonial segura bajo mi nombre, completamente libre de la codicia tóxica de la familia que dejé atrás. Thank you for listening to today's story. Don't forget to like, share, and subscribe to support the channel. See you in the next story.